nuestra última noche por acá, donde vamos a poder reflexionar acerca de la tecnofamilia. Todavía tal vez algunos está cuestionando, ¿qué será el tema de la tecnofamilia? Así que vamos a pedirle a Dios en esta hora su dirección nuevamente para poder compartir lo que Él ha puesto en nuestro corazón. Querido Padre, nuevamente te agradecemos por la oportunidad que tú nos das, oh Dios, de estar acá. Señor, te agradecemos porque ha sido una semana de mucho trabajo, pero nos permite, Señor, entrar en un descanso para poder encontrarnos contigo, Señor. Bendícenos en esta hora, Señor. Pedimos que la presencia de Dios Espíritu Santo esté con nosotros y que todo lo que hagamos acá sea siempre para exaltar y glorificar tu santo nombre. Ten misericordia de nosotros y de nuestra familia, Dios. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, para iniciar en esta noche, esta conversación, déjenme recordar un poquito lo que hemos venido hablando en estas noches anteriores. Ahora estaban presentando y estaban preguntando cuál era el tema, el primer tema que se desarrolló. Y hablamos un poquito acerca del secreto para educar con propósito. Pudimos haber hablado de los secretos para educar con propósito. Por esa noche solamente hablamos de un secreto. ¿Recuerdan ustedes? Y estuvimos desarrollando un poquito acerca del sentido y el propósito que tiene que tener un padre o una madre de familia a la hora de criar a sus hijos. ¿Lo recuerdan? Hablamos un poquito acerca del tema de la motivación, pero hablamos acerca de los motivos. Y dijimos que lo que necesita el ser humano para poder desarrollar o desempeñarse correctamente en todas las áreas de la vida eran los motivos. Y recuerda que compartimos 3 motivos. Hablamos de que el motivo es lo que nos hace movernos, ¿verdad? Lo que nos empuja, es la acción que nos lleva a hacer las cosas. Ese es el motivo. El motivo no se siente, se piensa. Cuando nosotros entendemos qué es lo que tenemos que hacer y lo hacemos, estamos cumpliendo nuestros motivos. Y hablamos de 3 motivos, ¿lo recuerdan? Hablamos de uno que es disfrutar. ¿Y cómo nos cuesta disfrutar a veces las cosas de la vida, no? ¿Cómo nos cuesta a veces disfrutar la crianza de los hijos? ¿Cómo nos cuesta disfrutar a veces el trabajo? ¿Cómo nos cuesta a veces disfrutar el estudio? Hablamos acerca de la importancia que es disfrutar. Pero también dijimos que no siempre se disfruta, que no siempre se disfrutan a los hijos. Y hay un segundo motivo que era el crecimiento y era el crecer. El crecer es otro motivo, el crecimiento, ¿verdad? Todas las personas que estamos aquí tenemos la posibilidad siempre de ser mejores, de aprender de los errores y eso trae crecimiento. Maduramos, aprendemos. Eso tiene que ver con el crecimiento. Y por último hablamos acerca también del valor, de lo importante que es valorar lo que tenemos, ¿verdad? Y no conectarnos tanto con lo que no tenemos, sino disfrutar y valorar lo que Dios nos ha otorgado, lo que Dios nos ha dado. Eso era lo que hablamos con respecto al tema del secreto para educar con propósito. Y todos estos motivadores o motivos son verbos. Y los verbos siempre nos llevan a la acción. Así que accione ese secreto para que usted pueda educar con propósito. Después hablamos acerca de los retos de las familias modernas. Dijimos que los retos siempre van a estar presentes en cada una de las áreas de la vida. ¿Quiénes de los que están aquí nunca han tenido que enfrentar un reto? A ver, quiero ver la mano de alguien que nunca ha tenido que enfrentar un reto. Todos tenemos retos y todos los días, ¿verdad? Por ser seres humanos, seres dinámicos, seres de cambio, todos los días tenemos que enfrentarnos a situaciones que nos retan, que nos hacen sacar lo mejor de nosotros. Y hablamos de que hay muchos retos que están allá afuera, que están intentando destruir la convivencia, la familia, y que nosotros como padres y madres de familia, que somos los líderes del hogar, tenemos que estar atentos para poder enfrentar esos retos. Así que hablamos acerca del discipular a los hijos, ¿lo recuerdan? Que nuestro rol como papás, como mamás es discipular a nuestros hijos. Y discipular es
ser modelo de nuestros hijos, ser un buen ejemplo de nuestros hijos, predicar con el ejemplo. Hablamos también acerca de, a ver, alguien que se acuerda del otro. ¿Ah? ¿Se acuerda alguien del otro? Bueno, mientras están pensando se los voy a soplar más bien, se los voy a decir. Hablamos un poquito acerca de las prioridades. Un reto es poner claras nuestras prioridades de vida, y hablamos un poquito acerca del saber, del hacer, del tener. ¿Lo recuerdan? Y lo importante que es fortalecer el ser, la persona. Bien, hoy vamos a estar hablando acerca del tema de la tecnofamilia, de un tema bien interesante. Con todo esto que hemos venido hablando, llegamos a una conclusión. No existe la familia perfecta. ¿Estamos de acuerdo? En todas las familias siempre hay algo por allí que en algún momento, en alguna etapa, alguna situación que pueda surgir, que genera cierta tensión y hace que de cierta forma la familia como que se entre en un estado ahí como de crisis. Puede ser en la crianza, puede ser en la relación de pareja, puede ser en las finanzas. Siempre van a haber situaciones que hacen que nuestra familia no sea la familia perfecta. Y no vamos a buscar hacer la familia perfecta, pero sí podemos llegar a tener una familia mucho más funcional. Déjenme contarles un ejemplo. En el año 1968, el Instituto Nacional de Salud de Bethesda, ahí en Maryland, hizo una investigación muy interesante, liderada por el doctor John Colham. Resulta que este doctor, era un aficionado, le gustaba mucho compartir y tener ratones y ratas. Así que ellos intentaron hacer un estudio, una observación con algunos de esos animalitos, con algunas ratas. Le pusieron a este estudio el universo 25. Ellos querían crear en un ambiente cerrado de aproximadamente un cajón de unos 7 metros cuadrados. Estamos hablando más o menos de unos 22 pies. Iban a poner ahí 8 ratas. Esas 8 ratas que iban a estar ahí, les iban a brindar todas las comodidades, todo lo que la ratita necesitaba ahí. Libre de cualquier depredador, libre de cualquier amenaza, tenía agua, tenía comida, no se tenía que esforzar la ratita. Así que querían generar una utopía en ese lugar. Por eso le pusieron el universo 25. Lo que querían era generar o lograr una utopía. ¿Qué es una utopía? Una utopía tal vez es, para poder entenderlo, tal vez un estado donde no exista el conflicto y donde todas las cosas marchen de manera pacífica. Eso es una utopía, ¿verdad? Y algunos de nosotros tenemos la utopía de que nuestro hogar debe ser perfecto, donde no deben existir discusiones, donde no deben existir desacuerdos, ¿no? Y ese tema lo vamos a estar desarrollando. La iglesia también de Pasey 1 va a estar desarrollando ciertos temas que tienen que ver. A mí me toca el jueves 2 y voy a estar hablando acerca de las relaciones interpersonales. Vamos a hablar un poquito acerca de inteligencia social. Así que también le invito para que esté con nosotros durante esas noches. Y están hablando aquí, ese experimento, lo que querían era poder lograr que ese ambiente en esas ratas fuera perfecto. Así que el experimento comenzó en el año 1968. Ahí comenzaron a poner las primeras 8 ratas. Un año después, para el año 1969, ya habían aproximadamente unos 600 ratoncitos o ratas que estaban ahí. Un año después, 600. Tenían todas las comodidades que posiblemente un ratón, una ratoncita decían, ¿verdad? No sé, pero imagínense ustedes qué comodidad. El ratoncito, la ratoncita ahí de brazos cruzados. Pero ¿qué creen ustedes que pasó? Conforme la población comenzó a crecer, ya se comenzaron a dar ciertas complicaciones. Ya entre los animalitos que ya casi no cabían en ese lugar, en ese canjocito, porque eran muchos, ya comenzaban a existir las peleas, las muertes. Algunos ratones atacaban a otros y los mataban, los herían profundamente. Así que aquel ambiente se volvió más tenso.
Ya para el año 1970, o sea, 2 años de haber comenzado el experimento, nació el último ratón. ¿Se imaginan ustedes? Ya 2 años después nació el último ratón. Ya no se querían ni siquiera cruzar los ratoncitos entre sí. Ya no se querían procrear ahí. Ya ahora lo que querían simplemente era estar aislados y libres de enfrentar algún tipo de amenaza entre ellos mismos. Para el año 1973 murió el último de los ratones. Noten ustedes la cantidad de tiempo que pasó, tan corta, para que aquella gran cantidad de ratones que estuvieron en aquel lugar murieran. ¿Qué pasó con ese experimento? En lugar de provocar una utopía, se generó algo que se llamaba una distopía, lo contrario, lo opuesto. Significa que nunca va a haber un ambiente perfecto donde solo la paz, el amor reine, donde el conflicto va a estar ahí presente. Y así que entonces, con esta explicación de este experimento, algunos llegaron a pensar que podríamos pensarlo y traspolarlo a la dinámica familiar. En la familia puede ocurrir lo mismo. En los ambientes, en las dinámicas familiares, estamos siempre expuestos a ese tipo de actividades. Ahora, hay un gran reto que nosotros como familia también enfrentamos. Y eso tiene que ver con lo que le llamamos en psicología las brechas generacionales. ¿Ha escuchado usted acerca del tema de las brechas generacionales? Es la interacción que tienen quizás personas de diferentes generaciones. ¿Cómo poder entendernos? Noten ustedes qué interesante. Algunas propuestas, algunas personas han intentado descubrir, hacer una propuesta, algún estudio acerca de las diferentes generaciones que han existido en algunos años atrás. Por ejemplo, ¿han escuchado ustedes la generación del baby boomer? ¿La han escuchado? Esta generación más o menos es desde el año 1946 al año 1964. Aquí estamos hablando de personas entre 56 y 76 años de edad. Más o menos usted vaya identificándose, porque vamos a hablar de estas generaciones y que usted diga, mira Hugo, yo formo parte de esa generación de los baby boomer. ¿Qué pasa con esa generación? Esa generación fue una generación que nació después de la Segunda Guerra Mundial, una generación que vivió lo que fue la Guerra Fría, una generación de personas muy esforzadas. De hecho, ya muy grande o gran parte de esta generación ya se han estado jubilando y es gente que se ha conectado mucho con su familia, gente muy trabajadora, muy disciplinada, muy responsable. Después viene otra generación que se conoce como la generación X, y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí formamos parte de esta generación que se llama la generación X. Esta generación X, más o menos por ahí, más o menos, va del año 1965 al año 1979, ¿verdad? Yo nací en el 75, por ahí. Entonces, si usted se identifica, posiblemente tal vez usted dice, mira, yo nací por ahí en el año, qué sé yo, 66. Es parte de esta generación, de la generación X. Los que tenemos entre 41 y 55 años de edad, por ahí más o menos. Esta generación nace después o al finalizar la Guerra Fría. Nace cuando la mujer se comienza a empoderar, ¿verdad? Cuando la mujer comienza a empoderarse y se comienzan a hablar acerca de los derechos de la mujer. Esta generación nace cuando la tecnología ya comienza a dar sus primeros pasos. Y vea qué interesante, porque esta es la generación, la primera generación que comienza a tener contacto con la tecnología. Incluso es la generación que vio nacer el Internet. Yo cuando vuelvo a ver hacia atrás, yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo tenía que estudiar, cuando estaba en el colegio, y cuando nos ponían a hacer un trabajo tal vez en la escuela sobre todo,
y nos decían, bueno, tienen que hacer una presentación y tienen que buscar material para poder hablar de un tema específico. Y yo recuerdo que con mi mamá me llevaba caminando, por lo menos eran unos 20 minutos, 25 minutos caminando a un lugar donde vendían imágenes de lo que se quería exponer. Y entonces resulta que teníamos que exponer acerca de tradiciones costarricenses. Y yo tenía que poner en mi cartón, en mi cartulina, ¿verdad? Un cartón grande, algunos recortes que tenían que ver con las tradiciones costarricenses. Y yo me iba con mi mamá caminando. Pero cuando comenzó a nacer la internet, ¿qué es lo que pasó? Ahora la gente simplemente, ¿verdad?, da un clic y ahí tiene toda la información. Ahí está todo resumido. Para los que tuvieron que leerse en algún momento el Quijote de la Mancha completo. Hoy posiblemente hasta ahí en internet usted encuentra hasta el libro de manera auditiva, ¿verdad? Audiolibro. Y usted lo puede escuchar. Y a usted se le hace mucho más fácil. En una hora usted escucha un libro que usted leyendo tal vez es una semana leyendo. ¿Por qué qué? Porque nació el internet y con él la posibilidad de explorar un mundo diferente. Esa es la generación X. Después de esta generación, pongan mucha atención porque les estoy explicando esto. Porque tenemos que entender cómo ha ido evolucionando el ser humano en ese aspecto, en ese desarrollo, ¿ok?, social que se ha ido dando, ¿ok? Es un desarrollo social, una evolución social. No estoy hablando de la evolución de Darwin, ¿verdad? Para que quede claro. Es algo social que se ha ido dando, los cambios que se han ido dando a través de las generaciones. Llega la generación Y, o conocida por los milenios, ¿verdad? Después de esta, jóvenes entre 26 y 40 años de edad. Aquí ya esta generación ya tiene una particularidad, ya tiene una tendencia más hacia la tecnología. Ya domina más la tecnología, es más una generación que no se imagina vivir sin tecnología, ¿verdad? No se conciben vivir sin tecnología. Son mucho más sociables, son muchos más adaptados a la tecnología que nosotros. ¿Han visto ustedes, no, cómo las generaciones de los jóvenes tienen mucho más facilidad? A pesar de que nosotros nacimos en un momento donde se desarrolló la tecnología, el internet, nosotros como que nos hemos ido quedando muchas veces rezagados, ¿verdad? Y estos muchachos, estas nuevas generaciones tienen una facilidad. Es más, los niños pequeñitos, usted les da un teléfono y lo agarran y lo vuelven al revés y derecho y le cambian el sonido, y tal vez usted está por ahí y suena un sonido ahí medio extraño de algún cartoon, algo así, y usted dice, ¿quién me cambió el sonido? Y su nieto, ¿verdad?, su sobrino, su hijo pequeño fue el que estuvo traveseando su teléfono y se lo cambió todo, se lo desconfiguró totalmente, porque tienen una facilidad también, ¿verdad? Todas estas generaciones. Y después de esta generación, que es la generación Y, viene la generación Z. Ahora sí, esta generación Z son aproximadamente los niños entre 8 y 25 años de edad. Ellos sí son totalmente tecnológicos, jóvenes, niños que tienen una tendencia, es más, viven se han desarrollado en la era lo que se conocen como los influencers, como los youtubers, ¿verdad? Entonces, muchos de ellos incluso quieren ser influencers, quieren ser figuras de influencia a través de las redes sociales, o quieren ser también youtubers, quieren compartir ideas, quieren ser famosos a través de las redes sociales, de la tendencia de las redes sociales, y están siempre por ahí. Tienen una adaptación absoluta, pero también tienen una interacción, una relación totalmente virtual. Por eso se nos extrañe, si usted es una de las generaciones más viejas, ¿verdad? La de los baby, la generación X, de los Y, no se extrañe con la forma de interactuar de la generación Z, de estos niños que actúan de manera virtual constantemente, que esa es su vida. Ven qué interesante con todo esto, porque esto nos hace a nosotros, nos puede cambiar nuestro paradigma de vida, nuestra cosmovisión de vida, la forma como vemos la vida. No es lo mismo de usted, querido señor, de 40, 50 años, como usted ve la vida, a como un niño de 12, de 8 años la ve. Por eso aquel hombre, aquella generación baby boomer,
Dice, es que los jóvenes de ahora no aprovechan el tiempo, no quieren hacer nada, solo con esos aparatos tecnológicos. Claro, porque viene de otra formación, porque su generación es diferente, porque su formación es otra, porque su educación es otra, porque apela más al esfuerzo, a la dedicación, al trabajo. Y cuando vuelven a ver a aquel chico sentado en el sillón, con el control remoto, o sacando la lengua, jugando el PlayStation, usted dice, pero ¿dónde lo meto? ¿A dónde lo mando? Voy a buscarle trabajo para ver que haga algo. Claro, por supuesto, porque la cosmovisión de vida de aquel joven es diferente. Por eso tenemos que aprender a conocer a cada uno de los miembros de la familia, a conocernos, a nuestros gustos, a nuestras aficiones, a nuestras necesidades. Cuando hablamos de tecnología, no podríamos decir que la tecnología es mala. Hay gente que dice, no, es que la tecnología, yo recuerdo que mi abuelo decía en algún momento, es que el televisor, ¿verdad? Ese es el cajón del diablo. Y así lo etiquetaban en algún momento, ¿no? Yo recuerdo que se daba mucho esa situación. No podíamos satanizar a la tecnología. Mire, aquí tenemos aparatos tecnológicos, estamos grabando con la tecnología, el mensaje se está llevando a muchas personas a través de la tecnología. Hablemos de la tecnología, por ejemplo, en el campo de la salud. ¿Cómo nos ha ayudado, no? La tecnología en el tema de la salud, en el tema de las comunicaciones. Recuerden ustedes, recuerdo hace mucho tiempo que un tío mío se había venido a vivir a los Estados Unidos, y yo recuerdo que mi papá le escribía cartas, le mandaba cartas, iba a bajar las cartas al correo para que en algún momento le llegaran a mi tío en una festividad, una fecha especial. Pasaban días para que llegara el correo y no se sabía nada de la gente. Hoy, a través de la tecnología, a través de las redes sociales, tenemos una comunicación súper rápida. Mi hermana hace unos 3 días dio a luz a su primera hija, y en cuestión de horas ya tenía yo un audio de la niña llorando, de mi sobrina llorando. Ahí estaba llorando, ¿verdad? Y ya me compartieron ahí al chat de la familia. En cuestión de minutos, de segundos, tenemos la información, porque eso es lo que hace la tecnología, nos comunica, nos conecta. También la tecnología en el transporte, por ejemplo, ¿no? Cómo nos ayuda, cómo nos facilita. Y por supuesto en tantas aplicaciones que podríamos encontrar en los teléfonos. Yo recuerdo hace muchos años atrás, como en el año 2000, por allí, 2001, fue mi primera salida de mi país, de mi tierra, ¿verdad? La primera vez que me monté en un avión. Mi esposa y yo nos habíamos casado, y vinimos de viaje a Orlando, a la Florida. Y yo recuerdo que para esa oportunidad, el avión nuestro nos llevó a Miami, y teníamos que viajar de Miami a Orlando, Florida, ¿ok? Es una aventura de ¿cuántas? Unas 6, 8 horas, los que conocen más o menos por ahí, ¿verdad? Más o menos, era lo que había que manejar. Y resulta que para ese momento no existían o no teníamos ni teléfono, no existía la tecnología de punta como ahora, no existía el GPS, y entonces mi esposa y yo decidimos pasar a un lugar a comprar un mapa. Y traíamos un mapa, ¿verdad? Ella abrió el mapa y venía dirigiéndome y decía, la próxima usted se tiene que, ella era el GPS, la próxima salga a la derecha, y yo tenía que salir. Y con el mapa nos íbamos, lo que nos costó, ¿verdad? Llegar a un lugar donde nunca habíamos manejado, donde no conocíamos, donde no era algo que era corriente para nosotros o común. Unos años después, regresamos al país de paseo y nos encontramos que ya existía el famoso GPS. ¿Cómo nos ayuda el GPS? ¿Verdad que sí? ¿Cómo nos ayuda? Yo creo que todos los que tenemos teléfono, todos los que tenemos la posibilidad de manejar, utilizamos el GPS. Nos facilita. Y usted me podría hablar de una gran cantidad de aplicaciones que usted tiene ahí en su teléfono que le facilitan la vida.
Porque la tecnología nos facilita la vida. La tecnología ha cambiado la historia de la humanidad. Las compras, por ejemplo, ¿verdad? Para nosotros los que somos un poco más mayores, ¿cómo nos cuesta conectarnos con las compras por internet? Mire, yo tengo 47 años y yo nunca he hecho una compra por Amazon. Nunca la he hecho. Mis hijos las hacen, mi esposa la hace, yo nunca la he hecho. Y tal vez usted me diga, tal vez, pero Hugo, qué anticuado que es usted, ¿por qué se avejenta tanto? No se deja avejentar. Para algunos tal vez se les hace más fácil, para nosotros, para otros tal vez sea más amenazante. Pero hoy es así. Hoy con su teléfono se llega y paga con el teléfono. Ahí está la tarjeta, ¿no? Los que tienen Apple, de una vez ahí, con Apple Pay, ¿verdad? De una vez pagan. Los que tienen con Google, de una vez, ahí se descuentan. Si usted quiere hacer una transferencia, a ver quién necesita dinero para hacerle por aquí, que me dé su teléfono para hacer un cel, ¿verdad? Y de una vez, de banco a banco, ya ahí está, y recibe su dinero. ¿Cómo nos simplifica, no? En las compras. Usted va a cualquier lugar y ahí está con la tecnología. La música. ¿Recuerdan ustedes en algún momento los que tal vez escuchamos en algún momento música en discos de acetato? ¿Recuerdan ustedes? Yo recuerdo que, por ejemplo, mis hermanas, que son mayores, tengo 2 hermanas que son mayores, yo recuerdo que cuando ellas están adolescentes, yo podía tener quizás unos 10, 11 años, ellas adolescentes, y yo recuerdo que ellas llegaban con sus amigos a la casa a escuchar música. Y allí en la casa teníamos una, ¿cómo le llamaban? Como un tocadiscos, una consola, le dicen algunos, ¿verdad? Un tocadiscos, le dicen en mi país, donde había que poner ese disco de acetato, que era algo redondo, grande, ¿verdad? Y había que bajar una agujita para que el disco comenzara a sonar. ¿Recuerdan ustedes? Sí, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Lo que hacían cuando se pegaba el disco, estaban uno escuchando la música y se pegaba y no avanzaba, ¿verdad? Le decía a mi hermana, échele, nosotros le llamamos betún con lo que se limpia el lustre, con el que se limpia los zapatos, ¿verdad? Y entonces ella me decía, échele betún, y le echamos betún en los rayones que se le hacían a veces, y por ahí ayudaba un poquito. Pero era la música como la escuchábamos. Y yo recuerdo que yo iba a una tienda a comprar los discos, ¿verdad? De mis cantantes preferidos. Obviamente, ya cuando era adolescente tenía ciertas preferencias. Y entonces iba a comprar mis grandes discos y yo los coleccionaba. Pero después esos long play, habían 2 pequeñitos, el de 45 y el de 90. ¿Verdad que sí? No estoy perdido, porque yo los compraba. Y entonces cuando comienza a haber un cambio, comienzan a salir otros equipos de sonido diferentes. ¡Wow! Más tecnológicos. Ahora ya no se usaba tanto el disco, ahora era el cassette. ¿Lo recuerdan? El cassette, y uno metía el cassette ahí y sonaba la música, y a veces se le enrollaba el cassette y usted lo sacaba y quedaba hecho un colocho. Y usted lo sacaba y usted hacía como aquí, ¿verdad? Usted comenzaba a jalar, metíose el lápiz para comenzar a enrollar otra vez, a ver para adentro otra vez. Bien, quedaba bien, porque si no se echaba a perder. O algunos de nosotros también que compramos cassette en blanco para grabar la música que ponían en las emisoras de radio. Y entonces yo recuerdo que en algún momento yo llegaba y compraba aquel cassette y aquellas canciones que sonaban que uno quería tener ahí grabadas, uno las ponía y el presentador decía, bueno, ahora vamos a poner una canción de Ricardo Montaner. Y entonces ponía la canción de Ricardo Montaner y yo grabando. Y cuando comenzaban los anuncios o comenzaba ya me echó a perder la canción, ¿verdad? Había que cortarla, había que arreglarla. Bueno, increíble aquella época los cassettes. Y uno andaba también aquí con un Walkman, el Walkman, ¿verdad? Uno lo andaba aquí y escuchando, ¿verdad? Con el cassette. Y cuando terminaba el cassette había que darle vuelta. Había que darle vuelta. Viene después del cassette. ¿Qué vino después del cassette? El CD, ¿lo recuerdan? Ahora viene algo más novedoso, el CD. ¡Qué completo! Ahora en un pequeño disco, pequeñito disco, cabía toda la información, ¿verdad? Toda la música. Y era impresionante el sonido también que se daba. Claro, había que comprar un equipo de sonido diferente para poder tener el famoso CD. Y yo le hablo eso a los muchachos, dicen,
¿de qué están hablando estos señores? No entiendo. Ahora hablemos de Spotify, hablemos de música por internet, ¿verdad? Hablemos de música que esté ahí, que se pueda escuchar ahí, que ya no haya necesidad de comprar un disco, que esté todo ahí en internet, que lo puedan escuchar y bajar lo que quieran. Que ahí está, una generación totalmente diferente. Yo recuerdo, por ejemplo, ahí tenemos una imagen, ¿verdad? Yo quiero compartir esa imagen para ver si ustedes coinciden conmigo. Yo recuerdo que en algún momento, cuando yo estaba pequeño, mi papá nos dio una gran sorpresa. En el vecindario nadie tenía televisor. Y mi papá me dice, Hugo, voy a ir a comprar un televisor. Resulta que se fue para un lugar a sacar un televisor a pagos, ¿verdad? Porque tenía que ser a pagos. Y resulta que mi papá, ese no es, pero era parecido, compró un televisor de esos, llevó un televisor de esos. Ese televisor iba en una caja, ¿verdad? Era una caja. Y después tuvimos que ponerle esas patas ahí atornilladas. Recuerdo que a veces se aflojaban y que había que tener cuidado. Cuando yo recuerdo que prendíamos ese televisor, duraba como 15 minutos para calentar. Sonaba pum, ahí se quedaba prendiendo, se calentaba y poco a poco hasta que daba la imagen. Por supuesto que blanco y negro, no se veían colores. Allí veíamos todo lo que eran las películas aquellas en blanco y negro. Yo recuerdo que muchas veces ya el televisor de estarlo prendiendo y apagar porque no existía ni control remoto. El control remoto llegó luego, muy luego. Es más, yo era el control remoto de mi papá, ¿verdad? Mi papá me decía, Huguillo, me decía, póngame canal 7. Habían solo 3 canales, el 6, el 7 y el 2, era todo. Y ese televisor estaba conectado a una antena de aire, ¿verdad? Tenía una antena por detrás y la antena. Y a veces el viento botaba la antena o le daba la vuelta. Y entonces mi papá decía, Hugo, me voy a ir a subir al techo. Usted me dice, ¿verdad? Usted me dice, ¿cómo se ve? Y entonces yo prendía el canal 7, ¿verdad? Y mi papá arriba moviendo la antena. Y ahí, ¿se ve bien? Sí. Y cuando mi papá se bajaba, ¿verdad? El canal 7 se veía perfecto, pero cuando ponía el 6 no se veía nada. Pero pruebe los 3, me decía, pruebe los 3. Y eso pasaba cada momento, ¿verdad? De tanto usarlo, yo recuerdo que hasta el botoncito que tenía, a veces uno llegaba, lo prendía y le quedaba la mano, ¿verdad? Uno intentando meterlo para que no se dieran cuenta. Eso es lo que pasamos muchos. Ya hoy estamos en una era diferente, donde hablamos de Smart TV, donde hablamos de televisores de LED, ¿verdad? Donde hablamos de televisores totalmente inteligentes. Hablamos de los teléfonos. Yo le hablaba hoy a mi hijo, yo le decía, ¿usted sabe lo que es un beeper? ¿Alguien se acuerda que es un beeper? Sí. Bueno, imagínense, ya no me siento tan solo, ¿verdad? Es de una generación que ya no me siento solo. Yo recuerdo que, por ejemplo, en mi época, obviamente nadie tenía teléfono celular. Y los que tenían un beeper, que aquí algunas mamás le están explicando a sus hijos que es un beeper, es un aparatito que era pequeño, ¿verdad? Usted tenía que pagar una mensualidad como si fuera una línea telefónica. Y allí, en ese aparatito que era pequeño, pasaba una leyenda donde decía, amigos se ríen porque ahora le conté la historia, donde decía lo que querían decir, ¿verdad? Entonces resulta que eso solo lo podían tener en algún momento, cuando comenzó el beeper, solo las personas que tenían cierta posición, que tenían ciertos negocios. Yo andaba con un beeper porque mi papá tenía unas mueblerías. Y entonces para trabajar usaba el beeper. Imagínense ustedes, yo andaba con mis amigos y con beeper. Yo salía con mis amigos y con el beeper acá. Una vez se me perdió, después les cuento. Vieras lo que pasé para encontrar ese beeper. Pero yo recuerdo que entonces para poder enviar un mensaje no había teléfono para poder llamar y decir, no, usted tiene que buscar un teléfono público. O tenía que ir en la calle, ¿verdad? Teléfono público en la calle. O alguien que tuviera teléfono en la casa llamaba a ese lugar, ¿verdad? En mi país se llamaba radio mensajes y decía, por favor, quiero mandarle un mensaje al número 2725. Dígale que por favor llegue temprano porque si no lo dejo durmiendo afuera. Mi mamá. Ese era el mensaje. Y entonces yo estaba con mis amigos y me llegaba el mensaje, llegue temprano o lo dejo afuera. Pero pasaba lentísimo, ¿verdad? Llegue temprano
Así pasaba despacito, temprano. Había que volverlo. Eso fue con lo que nosotros nos criamos. Hoy los jóvenes tienen otra tendencia, con sus teléfonos celulares, con su Snapchat, con su Telegram, con su Instagram, con su Facebook, que bueno, Facebook en realidad, el Facebook se dice que es la red social de los adultos. En algún momento, cuando salió el Facebook, más del 51% de los jóvenes abandonaron el Facebook porque pensaban que era el Facebook de los adultos y no estaban tan equivocados, porque los jóvenes se comenzaron a dar cuenta que cuando ellos publicaban algo, ¿quién eran los primeros que decían, que comentaban? La mamá. Ay, tan bella, mi amor, cómo se ve. Y entonces los muchachos dijeron, no, aquí no, es un peligro, porque ahora hasta la abuelita tiene Facebook, ¿verdad? Y a mí me llegó un día una invitación de la abuelita de mi esposa, de abuelita, ¿cuánto tiene? 85 años, doña Felicia, y pone, Feli te mandó una solicitud de amistad. Y yo ve que ahora hasta doña Felicia tiene Facebook. ¿Cómo le rinde ahora el tiempo a doña Feli? Los jóvenes emigraron a otras redes sociales, pero es la forma como ellos interactúan. Vean ustedes cómo el tiempo ha ido cambiando y cómo nosotros como familia hemos venido experimentando todo este tipo de situaciones. Dentro de la dinámica familiar, todos estos temas, todas esas situaciones de cierta manera influyen en la dinámica de la familia. Ahora, yo quisiera compartir con ustedes algunas ideas como para que entendamos lo importante que es regular el uso también de la tecnología en el hogar. Hemos hablado de que la tecnología da oportunidades, nos ha ayudado, pero también tendríamos que hablar que la tecnología en el hogar también nos ha separado, también nos ha dividido, también nos ha robado la posibilidad de poder interactuar como familia. Los teléfonos, los televisores, los aparatos tecnológicos han robado nuestro tiempo, se han convertido como en lo más importante para muchos de nosotros quizás. Recuerdo hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, allá en Costa Rica, que hubo durante un tiempo apagones durante la noche, nunca se daba eso. Y fue un fenómeno que se dio prácticamente durante un mes. Y yo recuerdo que esos fenómenos, ¿verdad? Cuando usted estaba en la casa, la gente estaba viendo televisión, se iba la luz, lo que la gente inmediatamente hacía era que salía a las calles y la gente comenzaba a conversar, conversaban los vecinos, los esposos salían, conversaban con sus esposas. Y yo una vez lo hice consciente porque en el momento que llegó la luz, nuevamente la familia se fue para adentro y cada uno se puso a interactuar con sus gustos, con sus aficiones, con el televisor, con sus aparatos tecnológicos. ¿Cómo nos ha privado la tecnología de poder interactuar como familia? Como papás, como mamás, como hijos. Nos ha ido robando el espacio. Por eso en esta noche yo quisiera compartir con ustedes 3 cosas para que usted se lleve para su casa. Hoy sí no le quiero robar tanto tiempo como se lo robé ayer. 3 cosas que usted se lleve para su casa, que usted recuerde, que usted entienda a la hora de utilizar la tecnología. Número 1, recuerde que la tecnología fue creada para el hombre y no el hombre para la tecnología. Dios nos ha dotado de una inteligencia suprema, nos ha permitido crear. Él es un Dios también creacionista. Dios le ha permitido al ser humano tener esa posibilidad de desarrollar, de crear muchas cosas a través de la tecnología, pero no podemos ser esclavos de la tecnología. Si usted quiere conectarse con alguien a través de una forma mucho más fuerte, mucho más intensa, conéctese con la gente real, con esa gente real, con esa gente que está cerca.
Si usted quiere compartir algo en su vida, no lo haga a través de las redes sociales. Hágalo con la gente que realmente está a su alrededor. Con la gente que le aprecia, que le ama. Conéctese con su familia. Joven, no se conecte tanto con la tecnología, conéctese más con su papá, con su mamá, con sus hermanos. Padres, conéctese más con sus hijos. Madres, conéctese más con sus hijas. Menos conexión con la tecnología, más conexión con los que están cerca. Y número 3, recuerde algo muy importante. La calidad de vida depende también de la calidad de los hábitos de la persona. Hay hábitos que nos empobrecen. Hay hábitos que no nos permitan crecer. Y hay que ser muy maduro y muy consciente para poder reflexionar sobre un tema como estos. Porque cuando yo soy consciente, cuando yo vuelvo a ver hacia adentro, y cuando yo digo, ¿saben qué? La verdad es que sí le dedico tanto tiempo, le doy tanta importancia a la tecnología, a las redes sociales, a compartir lo que yo hago en mi vida, ¿verdad? Aquí desayunando hoy, foto para el Facebook, para el Instagram. Aquí en la playa, disfrutando con mis amistades, tics. O la famosa foto, ¿verdad? Trompita. Foto, trompita. Para el Face, dirían en mi país. Y pareciera que todo lo que tenemos que hacer lo tenemos que publicar. Porque muchas veces estamos buscando la aprobación de los demás. Porque muchas veces estamos esperando sorprender a los demás. Y entonces en una mesa están interactuando todos con su teléfono en lugar de conectarnos y decir, ay, estamos hablando entre todos los amigos, entre todas las amigas. Todas están ahí mandándose y publicando sus cosas en las redes sociales. Y la interacción no se da. Es una foto engañosa, ¿han visto ustedes? Están todos con su teléfono. A ver, chiquillas, para la foto para aquí, para ponerla ahí, para el Instagram. A ver, todas. Y todas vuelven a ver. Tics. Toman la foto y después todas con el teléfono. O todos con el teléfono. Seamos conscientes y pidámosle a Dios sabiduría para que podamos realmente ser buenos mayordomos del tiempo y lo que Dios nos ha dado, lo que nos ha puesto en nuestras manos. Estaré orando por ustedes, por sus familias. Le pido a ustedes que también oren por la de nosotros, por nuestra familia, para que Dios nos permita ser perseverantes, constantes en la fe, para que Dios nos permita ser obedientes, cumplir el propósito real por el cual Dios nos dio ese privilegio tan hermoso de ser padres y madres de familia. Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial en esta hora, que bendiga a nuestras familias, que nos dé la valentía y la fuerza para poder enfrentar las adversidades de este mundo y entender que no estamos solos, que tenemos un Dios maravilloso que camina con nosotros, un Padre Celestial que está dispuesto a ayudarnos, a extendernos ese brazo de amor y de misericordia. Querido Padre, te queremos agradecer en esta noche, oh Dios, por tu amor y por tu misericordia. Eres un Dios bueno, eres un Dios amoroso, eres un Dios que nos permite llamarte Padre. Señor, tu palabra dice que aunque nuestro padre, nuestra madre nos abandonara, con todo eso tú nos recogerás. Yo no conozco, Señor, las familias, las dinámicas de las familias que estamos aquí hoy reunidos, Señor, pero tú sí las conoces. Tú conoces, Señor, si hay violencia. Tú conoces, Señor, si los prejuicios, si el orgullo se antepone, Señor, al amor. Tú conoces todo lo que pasa, Señor, en nuestros hogares. Y te pedimos, oh Dios, que tú hagas primero un cambio en nosotros. Ayúdanos a mejorar nuestra actitud. Ayúdanos, Señor, a mejorar siempre para poder también provocar un mejor ambiente en nuestras familias. Dios, danos la valentía, la fe y la fuerza para seguir perseverando en la fe. A nosotros los padres, Señor, ayúdanos a acercar cada vez más a tus hijos, a nuestros hijos a ti, Dios. A que ellos conozcan más de ti,
y que ellos también sigan perseverando en la fe. Todo esto, oh Dios, lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús.